¿Alguna vez te has detenido a pensar en un hombre al borde de la ejecución, con el destino de toda una nación pendiendo de un hilo, recibiendo un mensaje que cambiaría el rumbo de la historia para siempre? Imagina presenciar el instante exacto en que la divinidad decide desvelar el mayor enigma de la existencia humana, confiando esta revelación a una única persona para que la plasme por escrito. Entre los 66 volúmenes que componen las Sagradas Escrituras, ¿te has cuestionado alguna vez por qué el libro de Isaías es universalmente aclamado como el más extraordinario de todos? Es porque a este profeta se le ha otorgado el título de el evangelista del Antiguo Testamento, un reconocimiento que subraya la resonancia y la potencia de sus palabras. De hecho, su impacto fue tan profundo que el propio Jesús, el Mesías, recurrió a sus escritos con más frecuencia que a cualquier otro texto bíblico. Esto no es una simple anécdota, es una prueba irrefutable de la trascendencia y la autoridad profética de Isaías, cuyas visiones anticiparon eventos cruciales para la humanidad. Hoy, tu perspectiva sobre la lectura de la Biblia está a punto de ser radicalmente transformada. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una mera narración de eventos antiguos, sino una decodificación de un mensaje ancestral, un código sagrado que la sabiduría divina mantuvo oculto, reservado específicamente para nuestra era. Este libro no solo vaticinó el prodigioso nacimiento virginal de Jesús, 700 años antes de su acontecimiento, sino que también describió con una precisión asombrosa y detalles escalofriantes el suplicio de la crucifixión, una forma de ejecución que ni siquiera existía en la época de Isaías. Además, pintó el retrato más fiel y conmovedor del Mesías en un tiempo en que la humanidad apenas podía concebir su llegada. Es una profecía detallada, un testimonio anticipado que desafía la lógica y que ha intrigado a teólogos y eruditos por siglos, revelando la profunda conexión entre la profecía y su cumplimiento. Este contenido, que se te ofrece de forma completamente gratuita, tiene el potencial de generar un impacto inmenso y transformador en tu vida. Si este mensaje resuena en tu corazón, si sientes la fuerza de estas revelaciones, te invitamos a corresponder con un gesto sencillo pero significativo. Te animamos a suscribirte al canal y a activar las notificaciones. Esta acción no solo nos permite seguir compartiendo la palabra cada día, sino que también contribuye a que este conocimiento alcance a más personas, expandiendo la luz de la comprensión bíblica a cada rincón del mundo. Imagina por un momento si te dijera que Isaías no solo pronunció profecías sobre eventos pasados y el presente de su tiempo, sino que sus palabras se dirigen directamente a nuestra generación. ¿Qué pasaría si te revelara que sus escritos contienen advertencias claras y promesas específicas diseñadas para los días que estamos viviendo justo ahora? Existe una razón profunda por la cual los expertos y teólogos se refieren al libro de Isaías como el quinto evangelio, y es que su estructura es asombrosamente paralela a la de toda la Biblia. Contiene 66 capítulos, la misma cantidad de libros que conforman la totalidad de las Sagradas Escrituras. Los primeros 39 capítulos de Isaías abordan temáticas de juicio y ley divina, reflejando la esencia de los 39 libros del Antiguo Testamento. Por otro lado, los 27 capítulos finales se centran en la salvación, la gracia y la esperanza, espejo fiel de los 27 libros que componen el Nuevo Testamento. ¿Coincidencia? La simple idea de una coincidencia en algo tan intrincado y preciso es, sin duda, una imposibilidad que refuerza la magnificencia de su inspiración. Lo que estás a punto de desentrañar te dejará verdaderamente sin aliento. El libro de Isaías alberga profecías de una exactitud tan impresionante, con un nivel de detalle tan minucioso y una imposibilidad de explicación racional que por siglos los escépticos han invertido innumerables esfuerzos en hallar una justificación lógica, fracasando rotundamente en cada intento.
Prepárate para embarcarte en un viaje que no solo desafiará, sino que transformará tu fe desde sus cimientos. Porque una vez que hayas absorbido cada palabra de esta historia, cada revelación, cada conexión, nunca más percibirás las sagradas escrituras de la misma manera. Todo comenzó alrededor del año 740 antes de Cristo, un momento crucial que marcó el inicio de estas revelaciones proféticas. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en un hombre al borde de la ejecución, con el destino de toda una nación pendiendo de un hilo, recibiendo un mensaje que cambiaría el rumbo de la historia para siempre? Imagina presenciar el instante exacto en que la divinidad decide desvelar el mayor enigma de la existencia humana, confiando esta revelación a una única persona para que la plasme por escrito. Entre los 66 volúmenes que componen las Sagradas Escrituras, ¿te has cuestionado alguna vez por qué el libro de Isaías es universalmente aclamado como el más extraordinario de todos? Es porque a este profeta se le ha otorgado el título de el evangelista del Antiguo Testamento, un reconocimiento que subraya la resonancia y la potencia inigualables de sus palabras. De hecho, su impacto fue tan profundo y su autoridad profética tan incuestionable que el propio Jesús, el Mesías, recurrió a sus escritos con una frecuencia notablemente mayor que a cualquier otro texto bíblico. Esto no es una simple anécdota, es una prueba irrefutable de la significancia atemporal y la autoridad profética de Isaías, cuyas visiones no solo anticiparon eventos cruciales para la humanidad, sino que también moldearon la comprensión de generaciones sobre la voluntad divina y la trayectoria de la salvación. Su mensaje trasciende el tiempo, ofreciendo perspectivas únicas sobre el pasado, el presente y el futuro, invitándonos a una reflexión profunda sobre nuestro propio camino espiritual. Hoy, tu perspectiva sobre la lectura e interpretación de la Biblia está a punto de ser radicalmente transformada. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una mera narración de eventos históricos antiguos, sino una decodificación profunda de un código sagrado, un secreto milenario que la sabiduría divina mantuvo oculto, reservado específicamente para ser desvelado en nuestra era. Este volumen singular no solo vaticinó el milagroso nacimiento virginal de Jesús, 700 años antes de su ocurrencia, un evento que desafía toda lógica humana y científica, sino que también describió con una precisión asombrosa y detalles que llegan a ser escalofriantes el suplicio de la crucifixión, una forma de ejecución que ni siquiera existía en la época en que Isaías vivió, lo que subraya la naturaleza sobrenatural de su inspiración. Más que eso, pintó el retrato más fiel y conmovedor del Mesías, en un tiempo en que la humanidad apenas podía concebir su venida, revelando su carácter, sus sufrimientos y su propósito redentor. Es una profecía detallada, un testimonio anticipado que desafía la lógica y que ha intrigado a teólogos y eruditos por siglos, revelando la intrínseca e innegable conexión entre la profecía y su cumplimiento, ofreciendo una prueba contundente de la veracidad de las Escrituras. Este contenido, que es ofrecido a ti de forma completamente gratuita, posee el potencial inmenso de generar un impacto transformador y duradero en tu vida. Si esta revelación resuena profundamente en tu corazón, si sientes la fuerza y la verdad de estas palabras, te invitamos a corresponder con un gesto sencillo, pero de gran valor para la misión de este canal. Sugerimos que te suscribas y actives las notificaciones. Esta acción no solo nos permite continuar compartiendo la palabra diariamente, sino que también contribuye inmensamente a que este conocimiento valioso alcance a más y más personas, expandiendo la luz de la comprensión bíblica a cada rincón del mundo, llegando a aquellos
que buscan significado, esperanza y la verdad más profunda. Y si te dijera que Isaías no solo pronunció profecías sobre eventos pasados y el presente de su tiempo, sino que sus palabras se dirigen directamente a nuestra generación. ¿Qué pasaría si te revelara que sus escritos contienen advertencias claras y promesas específicas diseñadas precisamente para los días que estamos viviendo justo ahora? Existe una razón profunda por la cual estudiosos y teólogos de diversas corrientes se refieren al libro de Isaías como el quinto evangelio. Su estructura es asombrosamente paralela a la de toda la Biblia. Él comprende 66 capítulos, la misma cantidad exacta de libros que forman la totalidad de las Sagradas Escrituras. Una simetría que es, por sí misma, un testimonio de diseño divino. Los primeros 39 capítulos de Isaías abordan mayoritariamente temáticas de juicio divino, ley y las consecuencias de la desobediencia humana, reflejando la esencia y el enfoque de los 39 libros que componen el Antiguo Testamento. Por otro lado, los 27 capítulos finales del libro de Isaías se concentran intensamente en la salvación, la gracia inmerecida y la esperanza redentora, siendo un reflejo perfecto de los 27 libros que constituyen el Nuevo Testamento, el cual narra la venida de Cristo y el plan de redención. ¿Coincidencia? La mera sugerencia de una coincidencia en algo tan intrincado, tan precisamente alineado y tan repleto de significado es, sin sombra de duda, una imposibilidad que solo refuerza la magnificencia de su inspiración divina y la complejidad de su composición, un testimonio de la mano de Dios en cada detalle. Lo que estás a punto de desentrañar irá verdaderamente dejarte sin aliento y te sumergirá en una realidad que supera la ficción. Porque el libro de Isaías alberga profecías de una exactitud tan impresionante, con un nivel de detalle tan minucioso y una imposibilidad de explicación puramente racional, que por siglos los escépticos han dedicado incontables esfuerzos para encontrar una justificación lógica o un argumento que desmienta su origen divino, fracasando rotundamente en cada intento. Sus palabras resuenan con una autoridad que trasciende el tiempo, ofreciendo una visión inigualable del plan de Dios para la humanidad. Prepárate para embarcarte en un viaje transformador que no solo desafiará, sino que redefinirá y fortalecerá tu fe desde sus cimientos más profundos. Porque una vez que hayas absorbido cada palabra de esta historia, cada revelación, cada conexión sorprendente entre lo profetizado y lo cumplido, nunca más percibirás las Sagradas Escrituras de la misma manera. Se convertirán en un libro vivo, un testimonio palpitante de la verdad divina. Todo comenzó por allá en el año 740 a.C., un momento crucial que marcó el inicio de estas revelaciones proféticas divinamente inspiradas, que continúan resonando y impactando vidas hasta los días de hoy, guiándonos hacia un entendimiento más profundo de nuestro propósito y destino. Está todo ahí. Cada detalle, cada herida, descritas con una precisión tan escalofriante que parece como si el profeta Isaías hubiera estado presente en el mismo pie de la cruz. Pero aquí viene una revelación que hará temblar los cimientos de tu fe. Isaías no solo describió la crucifixión mucho antes de que los romanos la inventaran como método de ejecución. De hecho, siglos antes de que se concibiera esa forma de castigo, más asombroso aún, también profetizó la resurrección. Sus palabras, cargadas de un poder innegable, nos dicen: después de la angustia de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. ¿Cómo podría alguien ver la luz después de la muerte? ¿Cómo es posible que un ser humano regrese de la oscuridad total de la tumba
para experimentar la plenitud de la vida. Solo existe una respuesta irrefutable: resurrección. Y créeme, esto es solo el punto de partida de las maravillas que Isaías nos legó. Este profeta visionario predijo con una claridad asombrosa el nacimiento virginal del Mesías. En sus escritos encontramos la declaración impactante: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Sabes cuántas religiones a lo largo de la vasta historia de la humanidad han afirmado un nacimiento virginal para sus figuras centrales? Increíblemente, solo el cristianismo, porque únicamente en el cristianismo esta profecía, que parecería imposible, se cumplió de manera literal y perfecta. Esta no es una coincidencia, es un testimonio innegable de la singularidad y la veracidad de la fe cristiana. Pero aguarda, porque la trama se vuelve aún más fascinante. Isaías no solo profetizó eventos y figuras de carácter general, fue tan específico que nombró a Ciro, el futuro rey persa, quien liberaría a los judíos del cautiverio babilónico. Y lo hizo 150 años antes de que Ciro naciera. El texto sagrado proclama: Así dice el Señor a su ungido, a Ciro. Imagina por un momento la audacia de escribir el nombre de un presidente que gobernará tu país en el año 2175, o un líder mundial que ni siquiera ha sido concebido. Eso es precisamente lo que Isaías realizó con una precisión sobrenatural. La prueba de su asombrosa profecía no solo se encuentra en las Escrituras. Los arqueólogos han desenterrado el cilindro de Ciro, un antiguo documento persa que corrobora con exactitud milimétrica lo que Isaías había predicho. Es una evidencia tangible, irrefutable, que cierra la boca a los escépticos y confirma la inspiración divina del profeta. Ciro, tal como Isaías lo anticipó, liberó a los judíos, les permitió regresar a su tierra natal en Jerusalén y, no menos importante, financió la reconstrucción de su templo sagrado. Todo sucedió exactamente como Isaías lo había predicho, demostrando un nivel de conocimiento que solo podría provenir de una fuente divina. ¿Y sabes qué es lo más extraordinario de todo esto? Isaías profetizó sobre Babilonia en un tiempo en que esta ciudad era apenas un punto insignificante en el mapa, sin relevancia geopolítica. Predijo con asombrosa exactitud que se convertiría en un poderoso imperio mundial, que conquistaría Judá y posteriormente que sería destruida para siempre, reducida a escombros inhabitables. Las palabras de Isaías resonaron con una sentencia irrevocable: y Babilonia, hermosura de reinos, será como Sodoma y Gomorra. Hoy puedes visitar las desoladas ruinas de Babilonia en Irak, un paisaje árido y deshabitado. Están exactamente como Isaías las describió: desoladas, inhabitadas, un testimonio silencioso y perpetuo del poder profético de este libro, un eco de una advertencia cumplida que desafía la lógica humana y refuerza la credibilidad de la palabra divina. Pero aquí radica el misterio que ha desconcertado a los eruditos y teólogos durante siglos. Una pregunta que resuena en la mente de todo aquel que se aventura en sus páginas. ¿Cómo pudo Isaías, un hombre viviendo en una época tan remota, escribir con tal precisión sobre eventos que ocurrirían siglos después de su existencia? ¿Cómo pudo tener acceso a información tan detallada sobre nacimientos, muertes, imperios y destrucciones futuras? La única explicación lógica, la única que resiste el escrutinio de la razón y la evidencia, es que el verdadero autor detrás de este libro no fue simplemente el profeta Isaías, fue el Espíritu Santo quien lo inspiró con cada palabra, cada visión, cada profecía. Y mientras los escépticos se esfuerzan en encontrar explicaciones humanas para estas profecías aparentemente imposibles, cada descubrimiento arqueológico, cada manuscrito antiguo que sale a la luz, cada nueva pieza de evidencia histórica solo viene a confirmar lo que los creyentes siempre hemos sabido en lo profundo de nuestro corazón. El libro de Isaías no es solo un texto antiguo, es la prueba más poderosa y convincente de que Dios existe,
de que Él interviene en la historia humana y de que su palabra es la verdad inmutable. Estás comenzando a comprender por qué este libro no es solo un volumen más en la Biblia, sino que es el más impactante y revelador de todos. Porque lo que viene a continuación te mostrará que Isaías no solo habló al pasado, está hablando directamente a nuestra generación, con mensajes, advertencias y promesas que son sorprendentemente relevantes para los días que vivimos. ¿Sabías que el Evangelio completo, la historia de la salvación a través de Cristo, está escrita y delineada en el Antiguo Testamento, y no en fragmentos aislados, no en sombras vagas o insinuaciones, sino en detalles tan vívidos y explícitos que pareciera que Isaías, 700 años antes del nacimiento de Cristo, tuvo una Biblia del Nuevo Testamento en sus manos mientras escribía? Él escribió 700 años antes de Cristo, pero sus palabras resuenan con la autoridad de la eternidad. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres. ¿Reconoces estas palabras? Son las mismas que Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret. Él abrió el rollo de Isaías, leyó este pasaje que acabamos de citar, y luego, con una declaración que dejó a todos estupefactos, proclamó: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». Imagina la conmoción y el impacto en esa sinagoga. Jesús no solo estaba recitando un texto, estaba diciendo con una autoridad innegable: esa profecía que han leído y meditado durante siglos, esa profecía soy yo. Él es el cumplimiento vivo de las palabras de Isaías. Pero Isaías no solo profetizó el ministerio terrenal de Jesús, describió su carácter divino con una precisión que quita el aliento y desafía cualquier explicación racional. Sus palabras son un himno a la deidad de Cristo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta revelación? Isaías llamó al Mesías Dios fuerte y Padre eterno. Estaba proclamando la deidad de Cristo siglos antes de su nacimiento. Una verdad que pocos se atrevían a siquiera susurrar. Ningún otro profeta en la historia se atrevió a ser tan explícito, tan claro en su descripción del Mesías. Ninguno tuvo una revelación tan prístina y profunda de quién sería realmente el Cristo prometido. Y aquí es donde todo se vuelve aún más asombroso, revelando la inmensidad del plan divino. Llevar la palabra, compartir estas verdades transformadoras, es nuestra misión más profunda, pero solo se hace realidad con tu valiosa ayuda. Si esta historia, si estas revelaciones están tocando tu corazón de una manera significativa, si sientes la urgencia de que este mensaje alcance a más personas, te pedimos un gesto sencillo pero poderoso. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video y por favor, comenta aquí. Amén. Juntos, con tu apoyo, vamos a alcanzar a muchas más personas con este mensaje de esperanza y verdad que Isaías nos legó. Isaías no solo predicó el Evangelio de forma anticipada, fue más allá. Explicó la teología de la salvación con una claridad que sigue asombrando a los teólogos modernos, desglosando conceptos complejos de una manera que solo la inspiración divina puede lograr. Escucha estas palabras: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Ves lo que está diciendo? La doctrina de la sustitución penal, la expiación vicaria, la imagen del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo está ahí, explicado con una claridad meridiana 7 siglos antes de la cruz, antes de que Jesús ofreciera su vida. Es una verdad universal, atemporal, articulada con una precisión que desafía la lógica. Pero Isaías fue aún más lejos en su visión profética. Describió la oferta universal de salvación, una verdad que rompería las barreras religiosas y culturales de su tiempo. Él proclamó: «Mirad a mí y sed salvos,
todos los términos de la tierra. La salvación no era exclusiva para los judíos, era para todas las naciones, para toda tribu, para toda lengua. Isaías vislumbró la gran comisión mucho antes de que fuera dada por Jesús, un plan que abarcaría a toda la humanidad. Y como si todo esto fuera poco para la magnitud de su revelación, Isaías también proclamó la salvación por gracia mediante la fe, un concepto central del Nuevo Testamento. Él escribió: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Comprar sin dinero. Esa es la esencia pura de la gracia divina. La salvación no se gana con méritos ni obras. Se recibe como un don inmerecido, gratuitamente, por medio de la fe. ¿Sabes qué es lo más extraordinario? Lo que sella la veracidad de todo esto. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, contienen una copia completa y milagrosamente preservada del libro de Isaías, que data del siglo II antes de Cristo. Cuando los eruditos la compararon con nuestras Biblias modernas, encontraron que el texto es prácticamente idéntico. 2000 años de transmisión de manuscritos y el mensaje permanece intacto, sin alteraciones significativas. ¿Por qué es esto tan inmensamente importante? Porque demuestra de forma contundente que todas estas profecías detalladas sobre Jesús, sobre su vida, su muerte, su resurrección y su divinidad, fueron escritas mucho antes de su nacimiento. No fueron inventadas después para justificar una narrativa. No fueron manipuladas con el tiempo para encajar en una historia. Son genuinas, auténticas y sobre todo divinas. Este es el testimonio irrefutable de un Dios que conoce el fin desde el principio. Un Dios que ha dejado su huella indeleble en las páginas de la historia y en el corazón de la humanidad. Y hay aún más verdades asombrosas esperándote en este viaje de descubrimiento. Excelente, roteiro ampliado, com o foco na retenção e todo en español. Los primeros seguidores de Cristo no sentían la necesidad de explicar el Evangelio partiendo de cero, como si fuera una idea completamente nueva. Para ellos era mucho más sencillo y convincente. Simplemente abrían el majestuoso libro de Isaías y declaraban con plena convicción: vengan, todo estaba escrito aquí. Jesús es el cumplimiento innegable de todas estas profecías. Era una verdad tan palpable que no requería mayores justificaciones. Y mientras los judíos del primer siglo anhelaban y buscaban fervientemente un Mesías político, un líder militar que los liberara del yugo romano, Isaías, con una visión que trascendía su tiempo, había pintado el retrato de un siervo sufriente, humilde y sacrificial. Mientras ellos esperaban con ansias a un conquistador que derrocaría imperios, Isaías, con una precisión asombrosa, describió a un Salvador que ofrecería una victoria mucho más profunda. Y mientras anhelaban desesperadamente la liberación de la opresión de Roma, Isaías, con sabiduría divina, prometió una liberación mucho más trascendente, la liberación del pecado que esclaviza el alma humana. Estás comenzando a comprender por qué Isaías es aclamado como el quinto evangelio, porque contiene la esencia del evangelio completo, la historia de la redención, siglos antes de que estos eventos se materializaran. Prepárate para descubrir algo que dejará tu mente absolutamente asombrada. Algo que los más brillantes eruditos han intentado explicar durante siglos sin encontrar una respuesta humana satisfactoria. La matriz numérica divina. Un código matemático tan perfecto, tan preciso, tan imposible de falsificar, que solo puede tener un origen: la mente infinita de Dios. ¿Recuerdas cuando mencioné al inicio de nuestro recorrido que Isaías tiene 66 capítulos, exactamente la misma cantidad de libros que la Biblia completa? Pues eso, mi querido amigo, es apenas la punta del iceberg de una estructura divina. Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu forma de ver este libro profético, revelando una ingeniería celestial que desafía toda coincidencia. Los primeros 39 capítulos de Isaías hablan principalmente de juicio y condenación, delineando las consecuencias de la desobediencia y la necesidad de un redentor. ¿Sabes cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Exactamente 39, y cada uno de ellos
de alguna manera, apunta a nuestra profunda necesidad de un Salvador, estableciendo las bases para la venida de Cristo. Los últimos 27 capítulos de Isaías, en contraste, hablan de consuelo, salvación y la gloria futura que espera a los justos. ¿Y cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Precisamente 27. Y todos ellos, sin excepción, revelan al Salvador que tanto necesitamos, mostrando el cumplimiento de las promesas divinas. ¿Coincidencia? La probabilidad de tal alineación es astronómicamente baja. Pero espera, porque la sincronicidad se vuelve aún más asombrosa y compleja. El capítulo 40 de Isaías, un punto de inflexión en el libro, comienza con las palabras inconfundibles: consolaos, consolaos, pueblo mío. Esta frase marca un cambio dramático en el tono del libro, pasando del juicio a la esperanza, de la condenación al consuelo divino. ¿Y sabes qué? El libro número 40 de la Biblia es Mateo, el evangelio que da inicio al Nuevo Testamento. Es el comienzo del consuelo de Dios para la humanidad, la buena nueva de la salvación que Isaías profetizó siglos antes. La geometría sagrada de la palabra. Aquí es donde las matemáticas se vuelven verdaderamente sobrenaturales, revelando un diseño que solo puede ser obra de la inteligencia divina. El capítulo más corto de Isaías es el capítulo 12, que curiosamente tiene solo 6 versículos. ¿Sabes cuál es el libro más corto de todo el Antiguo Testamento? Es Abdías, el libro número 31 de la Biblia, con apenas 21 versículos. Ahora presta atención a esta suma: 12, capítulo más corto de Isaías; plus 31, número del libro más corto del AT en 43. Coincidentemente o no, el capítulo 43 de Isaías habla precisamente sobre la redención y la salvación, el tema central y el corazón de toda la Biblia. ¿Es una coincidencia más o una firma oculta del autor supremo? El capítulo central de Isaías es el capítulo 33. Y en este capítulo, el versículo 22 dice: con una profundidad teológica asombrosa, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. ¿Notas algo peculiar en esta declaración? Se mencionan 3 roles divinos distintos: juez, legislador y rey. Es una alusión clara a la Trinidad gubernamental, a la manifestación de Dios en 3 personas distintas, pero un solo ser. Y esto se encuentra en el capítulo 33, un número que al sumar sus dígitos, 3 plus 3, los 6, y añadirle su valor, 6, nos da el número del hombre, el ser humano. Esto insinúa que Dios, en su infinita sabiduría y amor, tomaría forma humana para salvarnos, cumpliendo su propósito redentor de una manera que ningún otro libro pudo prever con tal claridad. ¿Crees que esto es simple casualidad? Sigue escuchando, porque la evidencia es abrumadora. El capítulo más citado de Isaías en el Nuevo Testamento es el capítulo 53, conocido como el capítulo del siervo sufriente. Se cita directa o indirectamente 85 veces en el Nuevo Testamento, más que cualquier otro capítulo de cualquier otro libro profético. ¿Sabes qué sucede si divides 85 entre los 27 libros del Nuevo Testamento? Obtienes aproximadamente 314, el famoso número pi. Pi, como sabemos, es el número que representa el círculo perfecto, la eternidad sin principio ni fin, la constancia de la creación. Es una coincidencia más que la profecía central sobre el Mesías esté ligada a una constante matemática que representa la perfección y la infinitud de Dios. Y aquí viene el golpe final, la confirmación de una ingeniería divina inigualable. La palabra salvación aparece 26 veces en el libro de Isaías, un número recurrente que subraya su tema central. La palabra Mesías o ungido aparece 4 veces. Si multiplicamos 26 por 4, obtenemos 104. Ahora, ¿sabes cuántos versículos tiene el capítulo más largo de la Biblia? El Salmo 119. Exactamente 176 versículos. Y si restamos 104 de 176, obtenemos 72. ¿Sabes qué representa el número 72 en la tradición judía? Las 72 naciones del mundo conocidas en la antigüedad. Esta asombrosa conexión numérica nos revela una verdad profunda. La salvación del Mesías, proclamada por Isaías, es para todas las naciones,
no solo para un pueblo selecto. Los matemáticos, con sus complejas fórmulas de probabilidad, han calculado que la probabilidad de que todos estos patrones numéricos ocurran por pura casualidad es de 1 en 1017. Eso es un 1 seguido de 17 ceros. Es literalmente más probable que ganes la lotería todos los días durante un mes seguido a que todo esto sea una mera coincidencia. ¿Sabes qué significa todo esto? Que el mismo Dios que diseñó el universo con precisión matemática inalterable, diseñó también su palabra, la Biblia, con una exactitud que desafía toda explicación humana. El libro de Isaías no es una colección aleatoria de profecías o escritos antiguos. Es una obra maestra de ingeniería divina, una sinfonía de números y verdades. Y mientras los escépticos se aferran a buscar explicaciones naturales y argumentos lógicos, los números gritan una verdad innegable y palpable. Este libro tiene la firma de Dios en cada página, en cada capítulo, en cada versículo. ¿Todavía crees que esto es obra de un simple hombre? Lo que descubrirás en el próximo segmento sobre las profecías de Isaías para nuestros días te dejará completamente sin palabras y redefinirá tu comprensión del tiempo que vivimos. Profecías para nuestra generación. Y si te dijera que Isaías no solo profetizó sobre el pasado distante, sino que habló específicamente sobre los días que estamos viviendo ahora mismo, ¿qué pasaría si te revelara que sus palabras contienen advertencias claras y promesas inquebrantables diseñadas para nuestra generación, para este momento exacto de la historia? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar radicalmente tu perspectiva sobre los tiempos actuales y el futuro. Isaías, con una visión sobrenatural, vio nuestros días, vio el tiempo del fin y la consumación de los siglos. Él profetizó: en los postreros días acontecerá que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Y lo que describió está sucediendo ante nuestros propios ojos, con la casa de Dios, su palabra y su influencia, elevándose por encima de todas las demás ideologías. Isaías también profetizó sobre el renacimiento de Israel, una nación que estuvo dispersa por casi 2000 años. Acontecerá en aquel día que la raíz de Isaí será buscada por las gentes. Durante casi 2 milenios, Israel dejó de existir como nación, un caso único en la historia. Los expertos, los historiadores, los sociólogos, todos decían que era imposible que un pueblo disperso por todo el mundo pudiera regresar a su tierra ancestral y reconstruir su nación. Pero en 1948, lo imposible sucedió. Israel renació en un día, exactamente como Isaías lo predijo, un milagro histórico y profético que testifica la fidelidad de Dios a sus promesas. ¿Sabes qué más profetizó Isaías con asombrosa precisión? El desierto florecerá como la rosa. Hoy, Israel, un país en su mayoría desértico, exporta flores y frutas a todo el mundo. Han hecho florecer el desierto con tecnología de irrigación de vanguardia, con una ciencia agrícola que es la envidia del planeta. Las profecías se cumplen literalmente ante nuestros ojos, demostrando la precisión de la palabra divina. Pero aquí es donde todo se vuelve profundamente personal para ti, para mí, para cada uno de nosotros que vivimos en estos tiempos. Isaías describió con inquietante familiaridad los días previos al glorioso retorno del Mesías. Él dijo: los hombres se esconderán en las cavernas de las rocas por el terror del Señor y por el resplandor de su majestad. ¿No te suena esto increíblemente familiar en el contexto actual? Pensemos en los búnkeres de lujo, los refugios subterráneos ultraseguros, la élite mundial que se prepara frenéticamente para un cataclismo inminente. Todo está sucediendo exactamente como Isaías lo predijo. Y no solo eso, también advirtió: ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. ¿No es esta una descripción perfecta y desgarradora de nuestra sociedad contemporánea, donde la verdad es distorsionada y llamada mentira, donde la moral es invertida, donde los valores tradicionales son ridiculizados y desestimados? Isaías vio nuestra generación con una claridad que asusta, una visión profética que parece haber sido escrita ayer. El profeta también habló sobre la apostasía de los últimos tiempos, una era de superficialidad espiritual. Este pueblo se acerca a mí con su boca,
pero su corazón está lejos de mí. Megaiglesias repletas de gente, pero corazones vacíos de una relación genuina con Dios. Una religiosidad externa, llena de rituales, pero sin una transformación interna real. Un cristianismo cultural, de nombre, pero sin Cristo en su esencia. ¿Y qué hay sobre las señales cósmicas que Isaías predijo? La luna se avergonzará y el sol se confundirá. Científicos de todo el mundo reportan anomalías solares inexplicables, eventos celestes que desafían su comprensión, lunas de sangre coincidentes con días festivos judíos, eclipses y fenómenos en los cielos que desconciertan a los astrónomos, todo como Isaías lo predijo, indicando que estamos en un tiempo de cumplimiento profético, pero no todo es oscuridad y advertencias. Isaías también profetizó sobre el glorioso retorno de Cristo, una promesa que llena de esperanza a los creyentes. Y la gloria del Señor será revelada, y toda carne juntamente la verá. No habrá dudas, no habrá debates, no habrá escépticos. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Isaías vio el reino milenial, vio la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, vio el final glorioso de la historia humana y nos dio una esperanza inquebrantable en medio del caos que nos rodea. ¿Sabes qué es lo más asombroso de todo esto? Isaías nos dio una señal específica para reconocer la cercanía del fin. Una señal que está ante nuestros ojos hoy. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, hoy Jerusalén es indiscutiblemente el centro del conflicto mundial, el epicentro de tensiones geopolíticas y religiosas. Las naciones se reúnen contra ella, exactamente como las profecías lo describen. Las piezas se alinean perfectamente. Y aquí está la promesa más poderosa y confortante para nuestra generación, una fuente de fortaleza en tiempos de tribulación. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En medio de la incertidumbre global, del caos económico, de las pandemias y las guerras que asolan el mundo, Isaías nos recuerda que Dios sigue en control absoluto. Sus profecías se cumplen. Su palabra permanece inalterable y es un ancla para el alma. ¿Estás preparado para lo que viene? Porque lo que Isaías escribió sobre nuestros días no es para asustarnos, es para prepararnos, para fortalecernos, para darnos una esperanza inquebrantable en medio de la tormenta que se aproxima. El enigma del Mesías, dos venidas. Aquí está el enigma que ha confundido y perplejo a los rabinos judíos durante siglos, una contradicción aparente en las profecías mesiánicas que Isaías presenta. ¿Por qué Isaías describe dos Mesías completamente diferentes? Uno es un siervo sufriente, rechazado, afligido y finalmente crucificado. El otro es un rey conquistador, glorioso, que establecerá un reino eterno de paz y justicia. ¿Cómo pueden ser la misma persona? La respuesta a este misterio es, de hecho, la clave que desbloquea toda la profecía bíblica, revelando la plenitud del plan divino. Los antiguos rabinos, desconcertados por esta aparente contradicción, inventaron la teoría de los dos Mesías. El Mesías Ben José, hijo de José, quien sufriría y moriría, y el Mesías Ben David, hijo de David, quien reinaría con poder y gloria. Pero lo que no comprendieron, lo que la inspiración divina les permitió ver solo parcialmente, es que Isaías estaba describiendo al mismo Mesías en dos venidas diferentes, separadas por un intervalo de tiempo. Observemos esto con atención. La introducción al siervo sufriente en Isaías 52:13 dice: «He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto». Pero nota algo fascinante y revelador. Isaías no comienza hablando del sufrimiento, comienza hablando de exaltación y gloria. ¿Por qué? Porque Dios quería que supiéramos desde el principio
que el sufrimiento no sería el final de la historia, sería un paso necesario hacia la glorificación y la victoria definitiva. En Isaías 53 vemos la primera venida con dolorosa claridad. Despreciado y rechazado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Aquí está Jesús en la cruz, el Cordero de Dios inmolado, el Salvador sufriente que llevó nuestros pecados. Pero luego, en el mismo libro, sin un cambio de personaje, Isaías pinta un cuadro completamente diferente, anunciando la segunda venida del Mesías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Ves el contraste abismal? Ya no es el siervo sufriente, despreciado y rechazado. Ahora es el Rey eterno, el gobernante soberano, el Príncipe de paz que viene a establecer su reino. Y esto es solo el principio de una comprensión más profunda que transformará tu fe. Fantástico. Aqui está a continuação do roteiro, totalmente reformulada, expandida e com um foco incansável na retenção e no impacto emocional. Tudo en español. Ya no está en una cruz, clavado y sufriendo. No. Ahora está en un trono, con toda autoridad y poder. Juzgará entre las naciones, no con debilidad, sino con justicia inquebrantable. Y reprenderá a muchos pueblos con una autoridad que hará que sus espadas se transformen en rejas de arado y sus lanzas en herramientas de poda. Este Mesías, en su segunda venida, será el León de Judá, el Rey de Reyes que gobernará con cetro de hierro. Es una transformación completa, desde el sacrificio hasta la soberanía. ¿Sabes qué es verdaderamente extraordinario? Isaías, con su visión profética sin igual, incluso profetizó el tiempo exacto que transcurriría entre las dos venidas del Mesías. En Isaías 61, después de proclamar el año de la buena voluntad del Señor, se produce una pausa abrupta, casi un silencio ensordecedor, antes de mencionar el día de venganza del Dios nuestro. Cuando Jesús leyó este pasaje en la sinagoga de Nazaret, se detuvo con una precisión asombrosa, exactamente en ese punto. ¿Por qué se detuvo? Porque la segunda parte de la profecía, el día de la venganza, aún no se había cumplido. Estamos, queridos amigos, viviendo en esa pausa profética, en ese interludio divino entre el sufrimiento y la gloria del Mesías. Si has llegado hasta este punto del video, no fue por casualidad ni por un algoritmo. Hay un propósito divino en ello. Piensa en cuántas vidas puedes alcanzar junto con nosotros, compartiendo esta revelación. Cada suscripción que realizas, cada comentario que dejas, no es solo un clic. Es una semilla de verdad y esperanza que estás plantando en el vasto campo de la Internet. Revelaciones asombrosas y conexiones proféticas. Suscríbete ahora y deja en los comentarios una palabra o una frase que te haya marcado profundamente hasta este momento, una que resuene en tu corazón. Juntos, seamos instrumentos poderosos de transformación en este mundo que tanto lo necesita. Los detalles, una vez que los examinas de cerca, son absolutamente asombrosos. Isaías profetizó que el Mesías sería cortado de la tierra de los vivientes, una clara alusión a su muerte. Pero luego, en una paradoja divina, agrega: pero luego verá linaje, vivirá por largos días. ¿Cómo podría alguien ver descendencia o vivir por largos días después de morir? Hay una única y poderosa respuesta: solo mediante la resurrección. Es una profecía de vida más allá de la tumba. Y aquí está el detalle que hace temblar las estructuras del pensamiento humano. Isaías profetizó que entre la primera y la segunda venida del Mesías, los gentiles, las naciones, entrarían en el pacto con Dios. Sus palabras resuenan. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esa luz, esa salvación, esa invitación, somos nosotros. Estamos viviendo precisamente en el periodo que Isaías vio con tanta claridad. Un periodo que los rabinos de su tiempo, limitados por su comprensión,
no pudieron comprender. El mismo Mesías que fue herido por nuestras rebeliones, el manso cordero que fue llevado al matadero, será el que, en su segunda venida, herirá a la tierra con la vara de su boca. El mismo que fue llevado como cordero al matadero para expiar nuestros pecados, será el león de Judá, que ruge desde Sión con poder y autoridad inigualables. El mismo que llevó una humillante corona de espinas en su cabeza para nuestra redención, un símbolo de vergüenza y sufrimiento, llevará la corona del universo, el símbolo de su soberanía eterna. ¿Entiendes ahora por qué los judíos del primer siglo, con sus expectativas, no reconocieron a Jesús como el Mesías? Estaban buscando solo al Mesías conquistador, al guerrero que los liberaría del dominio romano. No comprendieron, en su anhelo por la gloria, que primero tenía que venir como Salvador sufriente. Primero el sufrimiento, luego la gloria. Primero la cruz, luego la corona. Es un orden divino, inalterable. Y esto nos lleva a la pregunta más importante, la que debería resonar en cada uno de nuestros corazones. Si Isaías acertó con una precisión tan minuciosa sobre la primera venida de Jesús, cada detalle, cada sombra, ¿qué nos dice esto sobre la segunda venida? Si cada profecía sobre el siervo sufriente se cumplió literalmente, con exactitud quirúrgica, ¿qué sucederá con las profecías sobre el rey conquistador que Isaías describió? La respuesta a esta pregunta debería impulsar a cada uno de nosotros a examinar su corazón, a buscar la verdad con una pasión renovada. La validación de Jesús, el testimonio inquebrantable de Isaías. ¿Sabías que Jesús citó a Isaías más que a cualquier otro profeta del Antiguo Testamento? Esto no fue una casualidad, ni una preferencia personal. Fue porque en el libro de Isaías se encontraba el guión completo de su misión en la tierra, delineado con una claridad asombrosa. Cada vez que Jesús abría su boca para citar a Isaías, no solo estaba recitando un texto, estaba revelando otro fragmento vital del plan divino de salvación, confirmando que Él era el cumplimiento vivo de esas antiguas palabras. El momento más dramático y simbólico ocurrió en la sinagoga de Nazaret, su ciudad natal. Jesús se levantó, tomó el rollo del profeta Isaías y leyó con voz clara y potente: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Luego, con un gesto lleno de autoridad, enrolló el pergamino, se sentó y con una declaración que dejó a todos atónitos, sentenció: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Imagina el impacto en aquella sinagoga. Jesús, el carpintero de Nazaret, estaba diciendo: esa profecía que han estado leyendo y esperando por 700 años, esa profecía soy yo. Yo soy el Mesías que Isaías prometió. Pero eso fue solo el comienzo de su continua validación de Isaías. Cuando los fariseos, llenos de religiosidad externa, cuestionaron por qué comía con pecadores y publicanos, Jesús citó a Isaías con una profunda sabiduría: misericordia quiero y no sacrificio. Cuando le preguntaron sobre los milagros asombrosos que realizaba, él respondió citando nuevamente a Isaías: los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen. Cada respuesta, cada enseñanza, cada acto de Jesús estaba anclado firmemente en las profecías de Isaías, demostrando que su vida era la encarnación de la palabra profética. Incluso en el momento más oscuro de su ministerio, cuando fue rechazado por su propio pueblo, a pesar de todas las señales, Jesús citó a Isaías. Bien profetizó Isaías de vosotros, diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esto no era solo una reprensión, era la confirmación innegable de que todo estaba sucediendo exactamente según el plan divino, tal como Isaías lo había visto siglos antes. Cuando enseñó sobre su propia muerte, el evento central de la redención, Jesús usó las palabras de Isaías: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estaba conectando su propia crucifixión con la profecía de Isaías 53, donde se describe al siervo sufriente. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Incluso en los momentos finales de su vida en la cruz,
Las palabras de Isaías resonaban en su cumplimiento. Cuando los soldados echaron suertes sobre su ropa, se cumplió Isaías 53:12. Fue contado con los pecadores. Y cuando exclamó con agonía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, estaba experimentando el profundo sufrimiento que Isaías profetizó. Quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Pero aquí está lo extraordinario y esperanzador. Jesús no solo citó las profecías sobre su sufrimiento, también citó las profecías sobre su gloria venidera, pintando un cuadro completo de su misión. Cuando habló de su segunda venida, de su regreso triunfante, usó las imágenes grandiosas de Isaías. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. ¿Sabes qué es lo más fascinante de su forma de citar? Jesús a menudo se detenía en medio de una cita de Isaías, dejando una parte sin leer. ¿Por qué esta aparente interrupción? Porque estaba dividiendo las profecías entre su primera y segunda venida, marcando el interludio entre ambas. Fue así como cuando leyó Isaías 61, se detuvo justo antes de la frase «el día de venganza del Dios nuestro». La liberación, la salvación, había llegado con su primera venida, pero el juicio esperaría su segunda. Los discípulos, inicialmente confundidos por esta dicotomía, finalmente entendieron después de la resurrección de Jesús. Pedro, en su primera carta, cita extensamente a Isaías para explicar el sufrimiento de Cristo. Pablo, en su epístola a los Romanos, construye toda su profunda teología de la salvación sobre la base de Isaías 53, el capítulo que desnuda el corazón del Evangelio. Incluso Juan, en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, utiliza el lenguaje y las imágenes de Isaías para describir la Nueva Jerusalén. He aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Esto hace eco directo de Isaías 65:17, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Tu llamada a la transformación. Si has llegado hasta este momento del video, no fue por casualidad. No hay coincidencias en el plan divino. Piensa por un instante en cuántas vidas puedes alcanzar junto con nosotros con este mensaje de verdad y esperanza. Cada suscripción al canal, cada comentario que dejas, cada vez que compartes, es una semilla poderosa que estás plantando. Una que tiene el potencial de germinar y transformar vidas. Suscríbete ahora y deja en los comentarios una palabra, una frase, una idea que te haya marcado y resonado en lo más profundo de tu corazón hasta este momento. Juntos, seamos instrumentos de transformación, llevando esta luz a cada rincón. ¿Te das cuenta de la magnitud de lo que esto significa? Jesús mismo validó personalmente el libro de Isaías. Cada vez que lo citaba, cada vez que se refería a sus profecías, estaba diciendo con autoridad divina: esto es verdad, esto es divino, esto soy yo, el Mesías prometido. Y aquí está el desafío, la invitación para cada uno de nosotros que vivimos en estos tiempos. Si Jesús consideró el libro de Isaías tan fundamental, tan importante, que lo citó constantemente y encontró en él el plan para su misión, ¿no deberíamos nosotros estudiar este libro con la misma pasión, con la misma dedicación? Si el Hijo de Dios, el Creador del universo, encontró su identidad y su misión más profunda en estas páginas, ¿qué tesoros incalculables nos esperan a nosotros cuando las exploramos con un corazón abierto? Las palabras de Isaías no son solo historia antigua, grabada en pergaminos polvorientos. Son el testimonio vivo y palpitante de que Dios cumple cada una de sus promesas, que su palabra es verdad inmutable y que Jesús es exactamente quien dijo ser: el Mesías, el Salvador, el Rey. Y si cada palabra, cada detalle, cada sombra sobre su primera venida se cumplió con una precisión quirúrgica, ¿qué nos dice esto sobre las promesas que aún esperan su cumplimiento? Las profecías sobre su glorioso regreso. La respuesta a esta pregunta tiene implicaciones eternas para cada uno de nosotros, moldeando nuestro destino. La prueba arqueológica, los rollos del Mar Muerto. En 1947, un joven pastor beduino, en una búsqueda de una cabra perdida,
lanzó una piedra dentro de una cueva solitaria cerca del Mar Muerto. El sonido inusual de cerámica rompiéndose resonó en la oscuridad, un sonido que, sin saberlo, cambiaría la historia de la arqueología bíblica para siempre. Lo que encontró en esa cueva, oculta por milenios, dejaría atónitos a los escépticos más recalcitrantes y confirmaría de forma irrefutable la fe de millones en todo el mundo. Descubrió un rollo completo del libro de Isaías, un manuscrito asombrosamente preservado, datado del siglo II a.C. ¿Por qué este descubrimiento fue tan revolucionario y tan crucial para la fe? Porque hasta ese momento, los críticos más fervientes del cristianismo afirmaban con insistencia que las profecías de Isaías sobre Jesús, su vida, su muerte, su resurrección, habían sido escritas después de Cristo, una narrativa conveniente para desacreditar la inspiración divina. Decían que era humanamente imposible que alguien predijera el futuro con tanta precisión. Pero el rollo de Isaías del Mar Muerto demolió, pulverizó ese argumento con una evidencia innegable. Imagina la emoción contenida, la tensión en el aire de los arqueólogos cuando desenrollaron cuidadosamente ese manuscrito de 2000 años de antigüedad, frágil pero inalterable. Allí estaban, palabra por palabra, las mismas profecías que leemos en nuestras Biblias modernas hoy. Isaías 53, con su descripción detallada de la crucifixión y el sufrimiento del siervo. Isaías 7:14, con la profecía del nacimiento virginal. Isaías 9:6, proclamando la deidad del Mesías con títulos sublimes. ¿Sabes qué es lo más asombroso de la comparación? Cuando los expertos compararon el rollo del Mar Muerto con el texto hebreo masorético que usamos hoy, que data del siglo X d.C., encontraron una precisión del 95%. Las diferencias eran mínimas, casi imperceptibles. Una letra aquí, una variante ortográfica allá, nada que alterara el significado o el mensaje esencial. 2000 años de transmisión meticulosa, de copistas dedicados, y el mensaje permanecía intacto, incorrupto. Pero aquí viene lo que te dejará sin aliento y revelará la profunda reverencia por este libro. Los esenios, la secta judía que preservó estos rollos con un celo inigualable, tenían una reverencia especial y única por Isaías. Entre todos los miles de manuscritos encontrados en Qumrán, había 21 copias diferentes del libro de Isaías, más que cualquier otro libro bíblico. ¿Por qué tal devoción a Isaías? Porque ellos también reconocían que Isaías contenía las claves irrefutables para identificar al Mesías. El gran rollo de Isaías, la copia más completa, mide 7,34 metros de largo, una obra monumental. Está escrito en 54 columnas de texto hebreo. Cada letra fue copiada con una precisión obsesiva. Los escribas, con una dedicación que asombra, contaban las letras, las palabras, verificaban cada línea con escrupulosa atención. Si cometían un solo error, por minúsculo que fuera, destruían todo el manuscrito y comenzaban de nuevo, asegurando una fidelidad inquebrantable al texto. Y aquí está el detalle que hace temblar a los escépticos y elimina cualquier duda residual. El radiocarbono 14 confirmó que este rollo fue escrito entre el 356 y el 103 a.C., es decir, siglos antes del nacimiento de Jesús. Esto significa que todas esas profecías detalladas sobre su vida, muerte y resurrección fueron escritas y ya estaban circulando cuando él ni siquiera había nacido. Es una prueba científica que corrobora la inspiración divina. Los arqueólogos también descubrieron algo fascinante: comentarios antiguos sobre Isaías, escritos por los esenios, que revelan su interpretación. Estos comentarios muestran que los judíos del período del Segundo Templo interpretaron Isaías 53 como una profecía mesiánica, contradiciendo por completo la afirmación moderna de algunos críticos de que los judíos nunca vieron a Isaías 53 como una referencia al Mesías. Pero el misterio se profundiza aún más. Entre los fragmentos encontrados había textos que los esenios llamaban Pesharim,
que eran interpretaciones proféticas específicas para su tiempo. Estos documentos revelan que ellos creían estar viviendo en los últimos días y que las profecías de Isaías se cumplirían pronto. Y tenían razón, porque Jesús nació pocas décadas después. ¿Sabes qué más encontraron los arqueólogos en las ruinas de Qumrán? Evidencia de que los esenios practicaban bautismos rituales y comidas comunitarias, prácticas que resuenan con el cristianismo primitivo. Algunos estudiosos sugieren, con base en esta evidencia, que Juan el Bautista pudo haber tenido contacto o influencia de esta comunidad. ¿Coincidencia o parte del plan divino que preparaba el camino para el Mesías? El rollo de Isaías se puede ver hoy en el santuario del libro en Jerusalén. Es uno de los tesoros arqueológicos más valiosos del mundo, una reliquia inestimable, pero su verdadero valor no reside en su antigüedad o rareza. Su valor radica en su testimonio irrefutable, en su voz que resuena a través de los milenios. La palabra de Dios se ha preservado fielmente a través de los siglos, a pesar de los intentos de destrucción y distorsión. Cada vez que alguien duda de la autenticidad de las profecías bíblicas, el rollo de Isaías está allí como un testigo silencioso de 2000 años, proclamando con una voz inquebrantable: la palabra de Dios es verdad. Sus profecías son reales. Jesús es el Mesías prometido. Y mientras los críticos buscan excusas, los manuscritos del Mar Muerto continúan gritando la verdad, un testimonio silencioso pero poderoso. Dios habló, Isaías escribió, y todo se cumplió, exactamente como fue profetizado. Lo que estás a punto de descubrir desafía toda explicación racional, llevando la precisión profética a otro nivel. Isaías no solo profetizó sobre el Mesías, predijo el destino de naciones enteras con una precisión que deja a los historiadores completamente sin palabras, incapaces de ofrecer una justificación humana. El destino de las naciones, la pluma profética de Isaías, y cada una de estas profecías sobre naciones se cumplió al pie de la letra, con una fidelidad que asombra. Comencemos con Babilonia. Cuando Isaías profetizó su destrucción, Babilonia era apenas una ciudad menor, insignificante. Asiria, el imperio dominante, gobernaba el mundo con mano de hierro. Pero Isaías, contra toda lógica humana, declaró: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. ¿Sabes qué sucedió? Babilonia se levantó contra todo pronóstico para convertirse en el imperio más poderoso de la tierra, construyendo los famosos jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, pareciendo invencible. Pero fue conquistada por los persas, exactamente como Isaías predijo, sin una batalla campal. Y hoy sus ruinas yacen en Irak, desoladas, inhabitadas, cubiertas por la arena y el olvido, exactamente como profetizó Isaías hace 2700 años. Es un monumento silencioso al poder de la palabra profética, pero eso es solo el comienzo de la impresionante lista de aciertos. Isaías profetizó sobre Tiro, la gran ciudad portuaria. He aquí la tierra de los caldeos. Convirtieron a Tiro en ruinas. Tiro era la Nueva York de la antigüedad, un centro comercial marítimo inexpugnable, con una ubicación estratégica que la hacía parecer invencible. Pero Nabucodonosor la sitió durante 13 largos años, y Alejandro Magno, en su afán de conquistarla, completó su destrucción, arrojando sus escombros al mar para construir un puente hacia la isla. Hoy, los pescadores tienden sus redes sobre sus ruinas sumergidas, cumpliendo otra profecía asombrosa de Ezequiel sobre Tiro. ¿Y qué hay de Egipto? Isaías profetizó: los príncipes de Zoán se han vuelto necios. El espíritu de Egipto se desvanecerá. Durante siglos, Egipto fue la civilización más avanzada y dominante del mundo,
una potencia sin igual. Pero después de las profecías de Isaías, nunca más recuperó su antigua gloria y esplendor. Se convirtió en una nación conquistada sucesivamente por persas, griegos, romanos, árabes, turcos, franceses y británicos. Su espíritu de liderazgo se desvaneció, tal como fue predicho. Ahora, prepárate para esto, porque te dejará sin aliento. Isaías profetizó sobre Asiria cuando estaba en la cúspide de su poder, una nación brutal y temida por todos. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos para hacer caer a las naciones con criba de destrucción. Asiria parecía invencible. Había conquistado el reino del norte de Israel y amenazaba con destruir Jerusalén. Pero en una sola noche, un evento milagroso. 185,000 soldados asirios murieron frente a las murallas de Jerusalén, una catástrofe que marcó el declive de su imperio. Nínive, su capital, fue destruida tan completamente que durante siglos los escépticos dudaron de su existencia, hasta que los arqueólogos la descubrieron bajo montones de tierra, confirmando la profecía. Pero aquí viene lo más asombroso y específico. Isaías profetizó sobre una nación que ni siquiera existía en su tiempo como potencia dominante, y lo hizo nombrando a su futuro rey. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él. Isaías nombró a Ciro, rey de Persia, por su nombre propio, 150 años antes de que naciera. ¿Sabes qué hizo Ciro? Tal como Isaías predijo, conquistó Babilonia sin derramar sangre, un hecho histórico asombroso. Liberó a los judíos de su exilio, financió la reconstrucción del templo en Jerusalén. Todo sucedió exactamente como estaba escrito. El historiador judío Josefo, en sus escritos, registra que cuando le mostraron a Ciro estas profecías de Isaías, quedó tan impresionado que decidió cumplirlas. Y aquí está la profecía que debería hacernos temblar a todos, la que resuena con la actualidad de nuestros días. Isaías profetizó sobre Damasco, una de las ciudades continuamente habitadas más antiguas del mundo, que ha sobrevivido a innumerables guerras y conquistas a lo largo de la historia. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Aunque ha perdurado por milenios, la profecía está ahí, esperando su cumplimiento definitivo. Y en nuestros días, con la devastadora guerra en Siria, hemos visto partes de Damasco reducidas a escombros por primera vez en su larga historia. Los historiadores seculares no pueden explicar cómo Isaías pudo predecir con tanta precisión el destino de estas naciones y ciudades, con detalles tan específicos y cronologías tan exactas. Algunos sugieren, en su desesperación, que partes del libro fueron escritas después de los eventos para que parecieran profecías. Pero, como ya vimos, los manuscritos del Mar Muerto prueban de forma irrefutable que todo fue escrito siglos antes de que estos eventos sucedieran. La única explicación racional, la única que se sostiene ante la evidencia, es que Isaías vio el futuro porque Dios mismo se lo reveló. Y si Dios pudo predecir el destino de naciones antiguas con tal precisión y cumplimiento, ¿qué nos dice esto sobre las profecías que aún no se han cumplido? Mientras las naciones modernas trazan sus planes y estrategias, sus complejas alianzas y sus ambiciones, las palabras de Isaías nos recuerdan una verdad fundamental e inquebrantable. Dios controla la historia. Él levanta naciones y las derriba con su soberanía. Sus propósitos eternos se cumplirán sin que nada ni nadie pueda detenerlos. Su palabra permanece inalterable y eterna. Y esto nos lleva a la pregunta más importante, la que interpela a cada uno de nosotros en este momento. Si Dios juzgó a las naciones antiguas por su maldad, por su idolatría y su orgullo, ¿qué sucederá con las naciones de hoy que han abandonado sus caminos, que han rechazado su moralidad y su luz? La respuesta a esta pregunta está latente en las páginas de Isaías, esperando ser descubierta en medio de un mundo que parece desmoronarse, donde las noticias diarias hablan de guerras incesantes, crisis económicas globales, desastres naturales devastadores
y una decadencia moral acelerada. La esperanza inquebrantable de Isaías. En este escenario de caos y confusión, Isaías tiene un mensaje que necesitas escuchar hoy. Un mensaje de esperanza y fortaleza que resuena con una pertinencia asombrosa. No es casualidad que estés escuchando sobre este libro en este preciso momento de tu vida. La palabra de Dios te susurra: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras no fueron escritas solo para la nación de Israel. Fueron escritas para ti, para este momento, para esta crisis personal que quizás estás enfrentando. ¿Te sientes como si estuvieras atravesando aguas profundas, inundado por las dificultades? Isaías tiene una promesa específica para ti. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Tal vez has perdido la esperanza, quizás miras las noticias y te preguntas si Dios ha abandonado este mundo a su suerte. Pero Isaías, con una voz llena de compasión, proclama una verdad que supera cualquier duda. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. En una época donde la ansiedad y la depresión alcanzan niveles epidémicos, donde millones de personas viven medicadas solo para poder enfrentar otro día, Isaías ofrece la receta divina para la paz interior. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Sabes por qué este mensaje es tan relevantemente poderoso hoy? Porque estamos viviendo precisamente en los días que Isaías profetizó, los días previos al glorioso retorno del Mesías. Son días de sacudimiento, días de juicio, sí, pero también días de gloria sin precedentes para aquellos que confían en Dios y permanecen firmes en su palabra. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ¿Ves lo que Dios está diciendo en estas palabras proféticas? Mientras el mundo se hunde en la oscuridad, en la desesperación y el caos, los hijos de Dios, aquellos que confían en Él, brillarán más que nunca. La crisis mundial, por muy grande que sea, no es el fin. Es el escenario divinamente orquestado para la manifestación más grande de la gloria de Dios que el mundo jamás haya visto. Pero hay una condición, una acción necesaria de nuestra parte. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La palabra esperar aquí no significa pasividad o inactividad. En el hebreo original implica una expectativa activa, una tensión como una cuerda tensa, un aferrarse a las promesas de Dios cuando todo parece contrario a ellas. Y aquí está la promesa más poderosa y estimulante para nuestros días, un anticipo de lo que Dios está a punto de hacer. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios está a punto de hacer algo nuevo, algo que sobrepasará todo lo que hemos visto o experimentado antes. Y Él está buscando personas que crean, que esperen con fe activa, que se preparen para esta nueva movida de su espíritu en la tierra. ¿Estás cansado, agobiado por las cargas de la vida? Isaías tiene una palabra de descanso para ti. ¿Estás enfermo, sufriendo en tu cuerpo? Hay sanidad en sus páginas, promesas de restauración. ¿Estás quebrantado con el alma herida? Él promete restauración completa. ¿Estás perdido, sin rumbo en la vida? Él ofrece dirección clara y propósito divino. Entonces nacerá tu luz como el alba,
y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Mientras el mundo busca desesperadamente respuestas en la política, en la ciencia, en las filosofías humanas, Isaías nos señala la única fuente verdadera de esperanza, Jesucristo, el mismo Mesías, que cumplió cada profecía, cada palabra, cada detalle en su primera venida. Volverá para cumplir absolutamente todo lo que resta, hasta el último ápice. Y cuando eso suceda, cuando Jesús regrese en gloria, estas palabras de Isaías resonarán por toda la eternidad. Un bálsamo para cada alma, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la esperanza inquebrantable que Isaías ofrece, una visión de un futuro glorioso y sin fin. La conclusión: ¿qué harás con este conocimiento? No importa cuán oscura sea la noche que atravieses, el amanecer de la gloria de Dios viene. No importa cuán fuerte sea la tormenta que te azote, Dios sigue en el trono de su soberanía, y su palabra, esa palabra inspirada y eterna, su palabra permanece para siempre. Ahora comprendes con una claridad renovada por qué el libro de Isaías es considerado el más impactante, el más extraordinario y el más revelador de toda la Biblia. No es solo un libro de profecías antiguas o de historia remota. Es el testimonio irrefutable de que Dios existe, que su palabra es verdad inmutable y que Jesús es exactamente quien dijo ser, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. ¿Has visto cómo Isaías predijo con una precisión quirúrgica el nacimiento virginal, la muerte expiatoria y la resurrección gloriosa de Cristo 700 años antes de que sucediera? Has descubierto el código matemático imposible de falsificar, una firma divina en las páginas de la Escritura. Has sido testigo de cómo cada profecía sobre el destino de naciones enteras se cumplió exactamente, hasta el último detalle, desafiando toda explicación humana. Has visto la evidencia arqueológica irrefutable que confirma cada palabra de Isaías, autenticando su mensaje más allá de toda duda razonable. Pero, lo más importante aún, has descubierto que Isaías tiene un mensaje específico para ti, para tu vida personal y para este preciso momento en que vives. Si esta palabra te ha alcanzado, si ha tocado tu corazón y encendido una chispa de esperanza o verdad, imagina a cuántas otras personas puede llegar, transformando sus vidas. Pero para que eso suceda, te necesitamos a ti. Suscríbete ahora al canal, comenta algo que haya tocado tu corazón o despertado tu fe y ayúdanos a compartir esta verdad todos los días, haciendo que esta luz se propague. La pregunta crucial ahora es: ¿qué harás con todo este conocimiento que has recibido? ¿Seguirás viviendo como si estas profecías fueran solo historias antiguas, relatos sin conexión con tu realidad? ¿O reconocerás que el mismo Dios que cumplió cada promesa en el pasado, con una fidelidad asombrosa, está hablando directamente a tu vida hoy, ofreciéndote esperanza y propósito? Te invito a hacer algo poderoso, algo que puede transformar tu fe. Abre tu Biblia en Isaías 53. Lee ese capítulo en voz alta, despacio, con un corazón abierto. Y mientras lo haces, imagina que estás parado al pie de la cruz, viendo cómo cada palabra se cumple frente a tus ojos. Porque eso es exactamente lo que sucedió. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este es el corazón del Evangelio, el mensaje central de la Biblia. Este es el mensaje que ha transformado millones de vidas a lo largo de la historia y que puede transformar la tuya hoy, ahora mismo. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto? Que a pesar de toda esta evidencia abrumadora, de todas estas pruebas innegables, Dios no te obliga a creer. Él te invita, te llama, te espera con los brazos abiertos, ofreciéndote un camino de fe y transformación.